Buenas a todos y todos. Ahora vamos a continuar con el segundo contenido de la unidad 6, en el cual hablamos de la estructura y el proceso de replicación del ADN. Nuevamente soy el licenciado Gabriel González, licenciado en biotecnología, y estaremos empezando este segundo contenido de la unidad 6 del nivel 2. Nuevamente, para mencionarles, hay que hablar acerca de cómo nosotros llegamos a entender que el contenido genético se encontraba en el ADN. Obviamente en ese tiempo no se entendía muy bien. Entonces ahora vamos a ver distintos experimentos que nos dieron a entender ciertas cosas y cómo se iba pasando esa información genética, ya sea en bacterias o virus, e incluso en los seres humanos. Entonces, hasta el momento, un experimento inicial, que es el experimento de Griffith, en el cual básicamente tenemos dos tipos de cepas de bacterias, de bacterias neumococo. Unos son rugosas, por eso es células R, que no son virulentas, y luego son una cepa lisa, que son virulentas. Básicamente lo que Griffith hizo que fue comparar las inyecciones. Por ejemplo, primero inyectaba uno con las células R, después se daba cuenta que el ratón vivía, o sea que no eran virulentas. Luego inyectaba a los ratones con la célula S, y luego se daba cuenta de que sí, tenía virulencia, por lo tanto el ratón moría. Y el tercer experimento fue que mataba a las células S por calor y el ratón vivía, es decir, que inactivaba a las células S, de esa manera no mataba. Pero cuando mezclaba la inyección con células R y células S muertas por calor, o sea, inactivadas, se daba cuenta de que el ratón volvía a morir. Eso nos daba a entender del hecho de que había un traspaso un traspaso genético entre las células S y las células R. ¿Por qué? Porque al volver a separar o tratar de cultivar a partir del ratón muerto, se encontraban otra vez las células S. Es decir, que a pesar de que hayan muerto, las células R se transformaron a células S, de esa manera mataban al ratón. Nos presentó la presencia de la cepa S de neumococo vivo. Estos resultados indicaron que algunas sustancias de las células muertas, debido al calor, había sido capaz de transformar las bacterias R de una forma virulenta. Lo que ocurre básicamente es que al matar por calor, las bacterias generaban una lisis y perdían su plásmido, y el plásmido, al mezclarse, iban a estar en el medio, y mediante una recombinación genética propia de las bacterias, ellos agarraban ese plásmido, se volvían virulentas y mataban al ratón. Esta fue la primera manera en la cual que los científicos se dieron cuenta de que, hay algo que se pasa entre las bacterias, en este caso, que cambia la información genética y cambia la expresión de ciertos genes. De esa manera hay un traspaso de información. Entonces, también no se sabía muy bien si eran las proteínas o si era el ADN. Nosotros ya sabíamos que era el ADN, pero no teníamos en cuenta como la molécula que se encargaba de mantener la información genética. Se sabía que las proteínas, es la combinación de 20 aminoácidos, pueden tener distintos tipos de estructuras, pueden tener distintos tipos de formaciones. Por eso se consideraba que las proteínas eran la molécula portadora de información genética. No se tenía en cuenta mucho el ADN porque ya se sabía que era simplemente una unión de bases, azúcares y fosfatos. Entonces, en este experimento de Hersey y Chase, vieron que el ADN es material genético de los virus bacterianos, o sea, de los bacteriófagos. Lo que hicieron básicamente fue marcar tanto la cápside, o sea, la parte proteica del virus, y con un tipo de isótopo. En este caso era un isótopo de azufre que estaba presente en los aminoácidos, y pueden también marcar el ADN con otro tipo de isótopo, que en este caso es del fósforo. De esa manera nosotros se tiñen de un cierto color, y de esa manera ellos podían reconocer después de que ocurra la infección, dónde se encontraban las proteínas o dónde se encontraban
el ADN. Entonces, los fagos marcados reactivamente infectaron las células bacterianas, las células se agitaron en la licuadora, se centrifugaron, las bacterias que son muy pesadas se sedimentan en forma de granos, los fagos y las partes de fagos que son más ligeros permanecen en sobrenadante y se probó la radioactividad de los granos sobrenadante. Entonces, el experimento A fue básicamente marcar la cápside proteica con isótopo S. Y se dieron cuenta que al hacer la centrifugación no se encontraban el sobrenadante. O sea, el sobrenadante se encontraba en la parte de arriba, que es básicamente donde están los fagos, que son más ligeros y permanecen en el sobrenadante. El sobrenadante era verde. En cambio, cuando se marcaba el fósforo del ADN, se daban cuenta de que el ADN se bajaba en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque se encontraba en los restos orgánicos de las bacterias. Es decir, que la bacteria tenía parte del ADN con el isótopo marcado. Es decir, que los fagos se anclaban por la bacteria, perdían y la parte proteica se iba hacia afuera, se perdía, por eso en el sobrenadante está verde, pero el ADN entraba dentro de las bacterias. De esa manera, el virus, el bacteriófago, hacía su proceso de replicación cooptando el mecanismo de la bacteria. Entonces, los investigadores pudieron separar las cubiertas proteicas de los fagos marcados con el isótopo radioactivo S de las células bacterianas infectadas, sin afectar la reproducción viral. Sin embargo, no pudieron separar el ADN viral marcado con el isótopo radioactivo de las células bacterianas infectadas. Esto demostró que el ADN viral entra en las células bacterianas y se requiere para la síntesis de nuevas partículas virales. Por lo tanto, el ADN es el material genético de los fagos. Entonces, ya sabemos que de los fagos y de las bacterias hay un factor, en este caso el ADN. Entonces tenemos esta lista que básicamente habla de ciertos descubrimientos, en el cual Michel en 1871 informa el descubrimiento de una nueva sustancia, la nucleína proveniente del núcleo celular. Ahora se sabe que la nucleína es una mezcla de ADN, ARN y proteínas. Griffith, como recién vimos, descubrió que una sustancia en las bacterias muertas por calor transforma las bacterias vivas. Avery, MacLeod y McCarthy identificaron químicamente el principio transformante de Griffith como ADN. ¿En qué lo que hicieron básicamente fue que al cultivar las células de los ratones muertos, ellos hacían la centrifugación y podían volver a separar tanto la parte de arriba, que era la proteína, y la parte de abajo, que era el ADN, y inoculaban nuevamente la parte de arriba del sobrenadante y se daban cuenta que no morían los ratones. Pero en cambio, si ellos ponían el ADN, se daban cuenta de que sí morían las ratas. Por lo tanto, las bacterias volvían a ser virulentas cuando se inoculaba el ADN y no las proteínas. Por lo tanto, ellos dijeron que el principio transformante, o en este caso el principio de transformación, no eran las proteínas, sino más bien era el ADN. Erwin Chagraph reportó algunas relaciones entre las bases del ADN que proporcionan las claves sobre su estructura. Chagraph básicamente se dio cuenta de que había una igualdad entre dos tipos entre las bases, ya que siempre si hay adenina va a haber la misma cantidad de timina, y si hay guanina hay la misma cantidad de citosina. Esa es la regla de Chagraph, básicamente, de que siempre al ser las bases pareadas va a haber la misma cantidad de adenina y la misma cantidad de timina, pero puede variar la cantidad de guanina, pero va a ser la misma cantidad que la de citosina. Entonces, Hershey y Chase, como recién vimos, demostraron que el ADN las proteínas participan en la reproducción viral. Rosalind Franklin produjo las imágenes de la difracción de los rayos del ADN. Watson y Crick propusieron el modelo de estructura del ADN. Esta contribución se considera el inicio de la revolución de la biología molecular que continúa hasta el presente. Mendelssohn y Stahl demostraron que la replicación del ADN es semiconservativa. Enseguida vamos a ver a qué se refiere a eso. Watson, Crick y Wilkins fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos sobre la estructura molecular de los ácidos nucleicos. Rosalind Franklin no fue reconocida por el premio, ya que ya había muerto, y Watson y Crick le habían mencionado como base para su descubrimiento. Entonces, Alfred Hershey fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento del mecanismo de la replicación y la estructura génica de los virus. Entonces hablemos de Rosalind Franklin, que básicamente hizo un experimento biofísico en el cual básicamente se utiliza la difracción con rayos X, que puede utilizarse para determinar la distribución regular de los átomos de una muestra cristalina, por ejemplo el ADN. Debido a que cada tipo de cristal tiene su propio patrón característico, la estructura tridimensional de la molécula en este estudio se puede deducir. Los investigadores se dirigen
estrecho de rayos X hacia un solo cristal que contiene el ADN, los rayos X se difractan. Por ejemplo, esta es la fuente de rayos X, acá está la muestra de ADN, los rayos se difractan y la placa fotográfica muestra la disposición o el arreglo de los átomos del ADN. Y acá se puede ver cómo se forma una hélice, cómo se forma una X. Entonces, los rayos X se curvan. En algunos específicos, con base a la densidad de los electrones de los átomos diferentes, se puede proporcionar pistas importantes sobre la estructura del ADN mediante el análisis matemático detallado de las mediciones de las manchas, que se forman cuando los rayos X inciden en la placa fotográfica. Y la imagen de difracción del rayo X del ADN, este patrón diagonal del estiramiento de las manchas de 11 hasta S, de 1 a 7, como en una carátula de reloj, proporcionan evidencia de la estructura helicoidal, es decir, que se empieza a atar en sí mismo, empieza a girar entre las mismas cadenas de ADN. Los patrones horizontales alargados en la parte superior e inferior indican que las bases de purina y pirimina están apilados en 0,034 nanomolar de distancia y son perpendiculares al eje de la molécula de ADN. Con esta base, lo que hicieron Watson y Crick fue empezar a modelar lo que es la molécula de ADN. Y se dieron cuenta de que básicamente va a haber un surco mayor, un surco menor, entre cada surco a una distancia de 3.4 nanómetros. La estructura de las partes de afuera va a ser la estructura azúcar-fosfato, y ellos empezaron a modelar a partir de esta imagen, ya que se dieron cuenta que es el Icoder. Entonces, el modelo, la estructura es básicamente la unión de nucleótidos. ¿Qué son nucleótidos? Los nucleótidos son azúcar pentosa, desoxirribosa, fosfato y una base nitrogenada. En este caso puede ser adenina, timina, citosina o guanina. Timina es T, adenina es A, citosina es C y guanina es G. Entonces tenemos un grupo fosfato, una azúcar desoxirribosa y la base nitrogenada, en este caso la timina. Lo que ocurre es que la timina se va a unir por un enlace con el primer hidrógeno 1', el grupo fosfato se va a unir por el cuarto hidrógeno 4', que va a unirse con el 5' SH2. Todos estos son enlaces covalentes que luego, para unirse al siguiente, existe un enlace fosfodiéster, que básicamente es el enlace entre el grupo fosfato y el azúcar desoxirribosa. De esa manera nosotros tenemos que un nucleótido, que es básicamente el grupo fosfato, el grupo de azúcar y la base nitrogenada, es un nucleótido que se van uniendo entre sí por medio del grupo fosfato por enlace fosfodiéster. De esa manera van generando lo que es la cadena, siempre de un 5', que es básicamente en referencia al carbono del azúcar superior, hacia el 3', que en este caso es 1H. ¿Por qué? Porque antes de, cuando se va a cruzar con otro nucleótido, va a perder ese oxígeno y va a unirse al fosfato. Entonces, antes de unirse va a tener siempre un carbono de 1H. Esto es básicamente cómo se van uniendo los grupos. Obviamente se dieron cuenta de que al ser helicoidal, dos cadenas deben de unirse para empezar a girar. Y se dieron cuenta que el apareamiento y la secuencia de bases nucleótidas en el ADN proporciona el fundamento para comprender tanto la replicación del ADN como la herencia del material genético. Se dieron cuenta de que necesitan que una sola cadena también se junte con la otra cadena, de esa manera ellos podrían empezar a girar. Y lo que ocurría era que básicamente las bases, mediante puentes de hidrógeno, se iban a unir. Por eso es muy importante la regla de Chargaff. ¿Por qué? Porque la adenina se iba a juntar con la timina mediante 2 puentes de hidrógeno, la guanina se juntaba con la citosina mediante 3 puentes de hidrógeno, y de esa manera ellos mantenían lo que consideramos hoy una hebra. Ellos tenían la estructura. Las dos cadenas azúcar-fosfato presentan direcciones opuestas, son antiparalelas. Esta orientación permite a las bases complementarias en pareja. ¿Eso qué quiere decir antiparalelas? Que acá va a terminar en 3' y acá va a tener 5'. En cambio, acá va a empezar con 5' y acá va a terminar en 3'.
De esa manera, nosotros nos aseguramos de que haya una base complementaria y se puedan juntar los puentes de hidrógeno. De esa manera, la estructura se mantiene. Entonces, tenemos los enlaces entre los nucleótidos por enlaces entre el grupo de azúcar y el grupo fosfato mediante enlaces fosfodiéster. Tenemos los enlaces por medio del puente de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. De esa manera, nosotros tenemos toda la estructura y tenemos bien definido lo que es la ADN. Enlace de hidrógeno entre los pares de bases de adenina y timina en la parte de arriba y guanina y citosina. Como le mencioné, en este caso tiene dos enlaces de hidrógeno, puentes de hidrógeno, y la guanina citosina tiene tres. Esto lo hace muchísimo más estable. Entonces es mucho más difícil separar en zonas muy ricas con guanina citosina que separar zonas con adenina y timina. Por eso vamos a ver más adelante que en la replicación siempre se empiezan a separar estas zonas, las zonas ricas en adenina y timina, porque es mucho más fácil separar un doble enlace que triple enlace, porque se requiere mucho más energía. Entonces, en base a esto, los científicos se dan cuenta que la combinación de distintas bases podría replicarse y se podía mantener. Por lo tanto, no sabían muy bien cómo ocurría ese proceso de replicación. Por eso es que estos científicos, Hershey y Chase, empezaron a proponer dos hipótesis, en el cual el ADN de la célula progenitora, una hipótesis 1 que se refiere a semiconservativa, es que básicamente se separan estas hebras y se copian iguales. De esa manera siempre se mantiene una hebra al menos. Siempre se va a mantener una hebra vieja, por así decirlo, o una vieja progenitora, al menos en la segunda generación. Pero también se hablaba de la replicación conservativa, que básicamente estas se mantenía una primera generación totalmente sintetizada nueva, y en la segunda generación había muchas más sintetizadas nuevas que una vieja. Y la replicación dispersa era que básicamente se abrían y la replicación ocurría en cualquier zona de la primera hebra. Esto se vio refutado por el siguiente experimento. ¿Cuáles mecanismos de la impresión? Entonces, con las tres hipótesis de la replicación de ADN, pronostican la exposición de las cadenas de ADN vieja y recién sintetizada después de una o dos generaciones, de acuerdo con cada hipótesis. Mendelssohn y Stahl cultivaron bacterias en un medio de cultivo con nitrógeno pesado. Es decir, las bacterias utilizaban el nitrógeno pesado para hacer sus bases nitrogenadas para muchas generaciones, de tal modo que todas las cadenas de ADN fueran pesadas y podrían marcarse. Después transfirieron algunas de las células a medios con nitrógeno, de manera que las cadenas resintetizadas serían ligeras. Aislaron el ADN de las células bacterianas después de 20 minutos primera generación y 40 minutos segunda generación, y las centrifugaron para separar el ADN en bandas basadas en la densidad. Recuerden, un ADN esté viejo va a estar pesado, en cambio un ADN híbrido va a tener una densidad media, y un ligero, que es una replicación nueva, va a estar por arriba. En la centrifugación con gradiente de la densidad, la concentración de fluoruro de cesio es más alta en la parte inferior del tubo y más baja en la parte superior. Las moléculas de ADN se mueven en las posiciones donde su densidad es igual a la disolución de cesio, de cloruro de cesio en la que centrifugaron. Resultados de conclusión: con base en la densidad de las moléculas de ADN observadas en cada generación, Mendelssohn y Stahl llegaron a la conclusión de que el modelo es semiconservativo, predice con precisión el mecanismo de replicación de ADN. ¿Por qué? Porque antes de la transferencia a nitrógeno 14, el ADN estaba pesado. En cambio, la primera generación de células de la transferencia después de la transferencia a 14, ocurría el nuevo, tanto teníamos como N14 y N15, nitrógeno 14 y N15, de esa manera sabíamos que se estaba presente. Y en la segunda generación volvíamos a tener N14 y N15, pero teníamos una nueva hebra sintetizada, que era la segunda generación. ¿Por qué? Porque volvía a haber una nueva sintetizada a partir de la vieja. La ubicación de las moléculas de ADN dentro del tubo de centrifugación se puede determinar por óptica. Las disoluciones de ADN absorben con firmeza a 60 nanómetros. De esa manera nosotros sabemos de que una hebra va a ser, ambas hebras se van a replicar o van a ser copiadas y se van a tener en 4 hebras en total, como tenemos acá. Acá tenemos 2 hebras, esta hebra se abre y luego tenemos 2 hebras viejas y 2 hebras similares, pero en sintetizadas nuevas sintetizadas.
Ahora vamos a hablar del proceso de replicación y la cantidad de proteínas y enzimas que están envueltas acerca de este proceso. Es un proceso un poquito fácil, pero tiene muchas proteínas y tiene una gran eh, eh, algo muy importante que es acerca de si nuestra hebra está en posición 5' a 3' o nuestra hebra está en posición de 3' a 5'. Recuerdo, una de las hebras siempre va a estar en esta posición y la otra hebra siempre va a estar de manera antiparalela. Lo que ocurre básicamente es que la polimerasa va a agarrar grupos fosfatos, un grupo fosfato de tres, de tres, de tres fosfatos, y lo va a agarrar y lo va a pegar a su base. Por ejemplo, si acá es adenina, tiene que tener una timina, lo pega. Al liberarse eh, una hidrólisis de los fosfatos, va a tener suficientemente energía como para pegar. De esa manera, nosotros tenemos que nuestro medio, o sea, que nuestro eh, la polimerasa utiliza a los grupos fosfatos a los grupos de tres fosfatos como nueva síntesis. Utiliza también la energía de los fosfatos liberados para pegarlos. De esa manera nosotros sabemos cómo actúa la polimerasa y qué lo utiliza como sustrato. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 enzimas que su actuar es muy importante. En la primera tenemos la helicasa, que lo que hace es abrir la doble hélice en los tenedores de replicación. Los tenedores de replicación es donde empieza la replicación, donde se empiezan a separar debido a la helicasa, que recuerden que tiene que ser donde haya menos cantidad de guanina citosina y donde haya más cantidad de timina y adenina. De esa manera es mucho más fácil para la helicasa romper las hebras. Este nombre que ven acá puede ser tenedor de replicación, horquilla de replicación, replicón también se le puede considerar, depende mucho de dónde estén leyendo. Entonces lo que ocurre es que la helicasa desestabiliza la hélice, se une al tenedor de replicación y rompe las puentes de hidrógeno, donde mayormente haya timina adenina, porque hay menos cantidad de energía requerida. Cuando estén separadas las hebras, se puede ver, cuando estén separadas las hebras, viene en dos de las proteínas que se llaman SSD o liganes de cadena simple o monocatenarios. Son simplemente proteínas que se unen a la cadena simple, impide que la hélice se vuelva a formar, o sea, que se vuelvan a pegar, para que puedan utilizarse como molde. Y también evitan la presencia de las nucleasas. Las nucleasas son enzimas que cortan y rompen ADN. Entonces, cuando ellos reconocen una proteína SSD, se alejan. Entonces, tenemos también lo que es la topoisomerasa, que recuerden, como el ADN se va empezando a envolver entre sí, se genera mucha fricción y se genera mucha tensión natural, que se produce al abrir las cadenas por acción de la helicasa, rompiendo una o ambas cadenas de ADN, previniendo el enrollamiento excesivo durante la aplicación y luego la vuelve a unir en una configuración más relajada. Eso hace la topoisomerasa, alivia la tensión de lo que nosotros consideramos como las hebras. Y luego tenemos al que hace los trabajos ya de por sí, el proceso de polimerización o de eliminación de los nucleótidos, la ADN polimerasa, que agrega sus unidades de nucleótidos en la cadena separada para formar una nueva cadena de ADN a partir de una molde o plantilla de ADN. Por eso está conservada, porque se utiliza una cadena vieja como para el molde. Entonces, la síntesis, cómo actúa la ADN polimerasa, siempre recuerden que es de 5' a 3'. Hay una foto, esta foto. Siempre es de 5' a 3'. Esa es la única manera en la cual puede trabajar en la polimerasa. Siempre de 5' a 3'. Hay distintos tipos de polimerasas, pero en el ser humano la poli 3 es la que más trabajo hace acerca de subunidades de nucleótidos en la agregación. Y luego tenemos esta imagen, que es básicamente un cebador de ARN. Este cebador de ARN es puesto por la primasa. La primasa sintetiza cebadores de ARN cortos en la cadena retrasada, comienza la replicación en la cadena del líder. Eso quiere decir que la polimerasa lee o reconoce los cebadores y empieza a hacer
la, la, la síntesis de la nueva cadena. Lo mismo pasa en la cadena retrasada, que vamos a hablar más adelante de qué es cadena retrasada y qué es cadena libre. Entonces luego tenemos la primasa, que estos primers de ARN, que es ácido ribonucleico, que en vez de tener una timina tiene uracilo, lo que ocurre es que básicamente este cebador de ARN es reconocido y antes de finalizar estos cebadores son degradados y luego viene una ADN ligasa, una enzima del polinucleótidos y enlaza los fragmentos que hace aquí, o en este caso enlaza los fragmentos de ADN para tener lo que ya va a ser el nuevo en general. Entonces, acá podemos ver una manera breve que es la replicación del ADN requiere varios pasos e implica varias enzimas. La proteína cebadora es ARN. Entonces, la ADN polimerasa viene y se pone en el origen de replicación, la síntesis comienza en el origen de replicación, o requilla de replicación, o replicó. La cadena de ADN se separa en el punto de origen de replicación y se desarrolla por la acción de la ADN ligasa que camina a lo largo de la molécula, precediendo a las enzimas que sintetizan ADN. Las regiones de cadena simple, cuando se separa, se mantienen así debido a la acción de las proteínas o ligantes de ADN monocatenario que se unen a ellas. La región de síntesis activa de ADN está asociada con el tenedor de replicación, que se forma en la unión de las cadenas simples y la región de doble cadena. Ambas cadenas se sintetizan en la vecindad del tenedor en la dirección 5,3'. Esta es la dirección, por eso es que se van así, y estos son los cebadores de ARN. El cebador de ARN es puesto por la primasa, recuerden eso. El proceso de replicación se complementa con la formación de dos moléculas hijas, cada una de las cuales se compone de una cadena vieja, por eso es el color más blanquecino y uno más azul más oscuro, y cada doble hélice es una cromatía de cromosomas eucariotes duplicados. Algo que también se dieron cuenta y que puso también muchos crédito a este modelo de replicación es que si este modelo de replicación es el que ocurre, las mutaciones se van a mantener durante las generaciones. Porque a pesar de que exista el mecanismo de corrección de los errores, ciertas mutaciones van a pasar desapercibidas. En la replicación del ADN en la que se produce la mutación. Acá, por ejemplo, tenemos una adenina, pasa a ser una guanina. Y esta timina debe de cambiarse. ¿Por qué? Porque no puede acabar la unión. Entonces se vuelve a ocurrir la replicación y esta timina pasa a ser citosina. Y acá se pudo haber arreglado la timina, o sea, la adenina, pero en este caso ocurre la mutación y se va propagando y se va perpetuando mediante más replicaciones allá. Recuerden que la replicación ocurre siempre antes de que haya meiosis o que haya división celular. ¿Por qué? Porque al separarse las células debe de tener la misma cantidad de ADN, tanto como la célula progenitora como las células hijas. Entonces, la replicación es un proceso previo a la división celular. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es la cadena líder y la cadena retrasada. La cadena líder se refiere a aquel que está mirando de 5 a 3'. En cambio, la cadena retrasada es aquel que está empezando a sintetizarse del 3' a 5'. No es que una cadena solamente se sintetiza, se abren las hebras y ambas hebras se van sintetizando. Entonces una cadena libre que va de 5' a 3' se empieza a sintetizar de manera continua y de manera, por así decirlo, suave. La polimerasa del cebador empieza a acercarse. Entonces, lo que pasa es, en esta parte que consideramos como la horquilla de replicación, la cadena líder se empieza a meter hacia adentro de la horquilla, pero la cadena retrasada se va saliendo, se va alejando de lo que es la horquilla de replicación. Entonces, la cadena líder se sintetiza continuamente, como podemos ver acá, en dirección hacia el tenedor de replicación, como les mencioné, este es el tenedor. Imagínense que acá está la horquilla. La cadena retrasada se sintetiza en dirección opuesta al tenedor, por eso se va alejando. Ambas cadenas requieren de cebador de ARN, solamente que acá requiere uno, porque al fin y al cabo es continuo. En cambio, este requiere que la primasa vaya poniendo cada vez que haya un salto. Entonces, acá ocurre el cebador, la polimerasa llega hasta el punto y vuelve a saltar para leer el siguiente cebador de ARN. Porque solo se puede alargar mediante la adición al extremo 3' de las cadenas polinucleotídicas existentes. ¿Qué quiere decir eso? Que el cebador tiene un extremo 3',
que es capaz de añadirle el siguiente nucleótido. La cadena retrasada se sintetiza como cortos fragmentos de casequín. Entonces, en la cadena retrasada se forman estos fragmentos de casequín, que es cada vez que la polimerasa hace un salto. La síntesis de los fragmentos de casequín comienzan con la síntesis del sustrato de ARN, o sea que el primer fragmento de casequín sintetizado se encuentra ahora a la izquierda. Entonces, después de que cada fragmento de Kazaki se ha alargado por el ADN polimerasa, el cebador de ARN se degrada y los espacios se rellenan con ADN. Los fragmentos adyacentes están unidos por ADN ligasa. En ambos casos, el cebador se va degradando, pero en este caso ya no es necesario. Simplemente la polimerasa pasa y les pone los nucleótidos necesarios. En cambio, acá lo que ocurre es que el cebador se degrada, se dan cuenta que existe un espacio y viene la ligasa y junta todos los fragmentos de Kazaki perdiendo el cebador. De esa manera ocurre la replicación en cadena líder y la replicación en la cadena retrasada. Entonces básicamente lo que ocurre es, en un momento más chico, viene la polimerasa, agarra un grupo fosfato, le hace perder los dos grupos fosfato y le añade mediante un enlace fosfodiéster al nucleótido de arriba. De esa manera va pegando. Y también se pegan debido a la complementariedad de las bases, se van pegando debido a su enlace de puente de hidrógeno. Obviamente esto es una manera más simple y burda de ver. Entonces, obviamente esta replicación, debido a que las enzimas no son totalmente perfectas, van a ocurrir ciertos errores, van a ocurrir ciertos procesos, como les acabo de mencionar, que es la mutación, por ejemplo, en el cual aquí actúan ciertos enzimas, como la polimerasa también actúa acá, que incluso la polimerasa, después de terminar la replicación, vuelve a ver su trabajo, vuelve a ver la hebra recién sintetizada y hace la comparación con la hebra vieja y se da cuenta si hay un error o no. Entonces lo que pasa es elimina los errores. La polimerasa compara la nueva hebra con la vieja y le elimina los errores. Existen dos tipos de reparaciones, incluso existen más, pero hablando de rápido y pronto, vamos a hablar de reparación de parejas de bases incorrectas y la reparación por excisión de nucleótidos. En la reparación de bases incompletas, básicamente se habla acerca de que hay una malformación, o más bien dicho, un mismatch entre bases, y lo que ocurre es básicamente viene encima y lo elimina. Es lo más fácil. Es el proceso más fácil. ¿Por qué? Porque bases incorrectas. Entonces no existe un buen pegado entre las bases, por lo tanto la hebra se empieza a perder estructura y es mucho más fácil para el enzima reconocer y luego eliminar ese error. En cambio, existe este proceso que se llama por excisión de nucleótidos, que básicamente cuando el ADN se daña, por ejemplo, debido a mutaciones por UV o radioactividad, el ADN se va dañando porque son muy sensibles a esa exposición. Entonces lo que ocurre es que en la lesión de ADN, la enzima nucleasa en este caso la nucleasa no es beneficiosa para nosotros, se une, corta la parte completa, corta un fragmento de ADN incluyendo la parte dañada, y luego viene la polimerasa y la ligasa y pegan un ADN nuevo. La ADN polimerasa y la ADN ligasa completan la reparación sintetizando la parte eliminada, diseñando el nuevo ADN, el ADN original. Y es básicamente esos dos procesos de reparación en el cual uno trabaja distintas enzimas que se dan cuenta de que la estructura en sí no está bien pegada y las eliminan, la polillena, y luego está esta por excisión de nucleótidos, en el cual mayormente es cuando se trata de una lesión de ADN. Y vamos a hablar acerca de lo que son, por último, y para cerrar, vamos a hablar acerca de lo que es los telómeros, que son zonas, acá se puede ver, los cromosomas humanos en el cual se ven marcados los telómeros. Los telómeros están en la parte final de los cromosomas, en la parte final de las zonas de las regiones de información genética. Recuerden de que la información genética es lineal y estas zonas son muy importantes para la protección del cromosoma en sí.
estas zonas, telómeros, están inactivos de genes. O sea, los genes que están ahí presentes no tienen genes. ¿Por qué? Porque los cromosomas de por sí, debido a que la replicación es de doble sentido, tiene un extremo libre por cada cadena retrasada que exista. Acá se puede ver que cuando se produce la replicación del ADN, el extremo 5' de cada cadena recién citonal contiene un segmento corto de ADN. Esto funciona como un cebador en la ARN de la cadena citrasada, cebador. La eliminación del cebador de ARN resulta en moléculas de ADN con extremos más cortos en el cromosoma original. Esto se produce porque no hay manera de cebar la última sección. Es decir, que las regiones de los cromosomas van a estar libres, van a estar sin pegar, o sea, van a ser simple una simple hebra. Por lo que ocurre es que los telómeros no tienen genes codificantes y son muy ricas en G, es decir, que son muy ricas en guanina y son muy ricas en ese coso porque las hacen mucho más estables y las hacen mucho más difícil de hacer el proceso de desnaturalización. Por lo tanto, mientras más G tenga, mucho más difícil es desnaturalizar, o sea, separar las hebras. Entonces, lo que ocurre es que los telómeros son como la base y como que protege los cromosomas en sí. Y existe una enzima que se llama telomerasa, que básicamente lo que hace es que alarga el ADN telomérico, en este caso va a empezar a poner GGGG, y lo que hace es proteger el cromosoma en sí y proteger la información genética. Hay ciertas relaciones, pero no muy bien estudiadas o no muy bien relacionadas, más bien dicho, entre que mientras más corto sea el ADN telomérico, más actúa la telomerasa, y mientras más actúa la telomerasa, más propenso a que ocurra la división. O sea, eso tienen que tener en cuenta. Si existe división, el ADN telomérico se va a achicar. Por lo tanto, la telomerasa tiene que extender. Más telomerasa, más telómeros, más división. Entonces lo que el cáncer, ciertas células con cáncer hacen es que acortan esas zonas de telómeros y la telomerasa actúa. De esa manera ocurre la superdivisión de las células de cáncer. Por último es la replicación, en este caso es para ver la diferencia entre las horquillas de replicación entre un plásmido y un ADN de mamífero. En la parte de arriba podemos ver la replicación de un plásmido de coli, y la mayoría de los plásmidos bacterianos y los cromosomas tienen solamente un origen de replicación, o sea que en una sola parte se empieza a replicar y que luego simplemente se genera de nuevo, ya que procede la síntesis a partir de ese punto en ambas direcciones, va a tener la replicación de forma flecha negra, vueltas alrededor del ciclo y finalmente lo completan. Entonces, de esa manera se replica. Este es cuando se trata de un plásmido. Pero en los seres humanos puede haber uno o más, o incluso muchos tenedores de replicación que en un punto se pueden encontrar. En un segmento cromosoma eucarioto que se han replicado parcialmente, el ADN cromosómico eucarioto contiene múltiples orígenes de replicación. La síntesis de ADN procede en ambas direcciones desde acá a cada origen hasta que las burbujas de replicación adyacentes finalmente se fusionen. Como les mencioné, acá puede haber solamente uno en el caso de los plásmidos, pero en cambio del cromosoma de eucariotas puede haber muchas horquillas o muchos replicones que van a expandirse hasta que lleguen y se crucen. Desde ya se fue todo. Cualquier consulta me pueden hacer por el mail y cualquier pregunta incluso me pueden hacer por WhatsApp o cualquier tipo de contacto. Las preguntas al fin y al cabo están aceptadas, o sea, las preguntas se deben aceptar y las preguntas no deben tener ningún problema en responderles. Sobre todo si no quedó nada claro o si no quedó algo claro, yo tengo toda la disposición de ayudarles para entender. Nos vemos cuando sean los talleres prácticos y el examen final.